Buenas tardes. En este segundo video dedicado por el Centro de Estudios Cívicos a la memoria del profesor Carlos Saccheri, con motivo de cumplirse en diciembre los 50 años de su martirio, continuamos analizando su obra cumbre, El orden social, específicamente referido a la doctrina social de la Iglesia. Saccheri aplica en su análisis de la doctrina social lo que Héctor Hernández llama esquema tricotómico. Tanto el individualismo liberal como el colectivismo utilizan un esquema dicotómico en el que se atribuyen la única solución frente a la injusticia que representa la otra posición. La doctrina social supera los extremos individuo-estado al agregar el principio de subsidiariedad, ya que el Estado no es sumatoria de individuos, sino el órgano de conducción de la sociedad compuesta de grupos sociales. El vocablo subsidiariedad deriva de subsidium, que significa ayuda, apoyo, suplencia. Mediante la acción subsidiaria se auxilia a alguien para suplir o complementar algo que aquel no puede realizar por sí mismo. Toda actividad social es por esencia subsidiaria, debiendo servir de apoyo a los miembros de la sociedad, sin jamás absorberlos ni destruirlos. En razón de este principio, el Estado solo puede reemplazar a un grupo de nivel inferior cuando no esté en condiciones de realizar su misión, debiendo ayudarlo a recuperar su actuación propia. Cuando no rige la subsidiariedad, queda anulada la responsabilidad que caracteriza a la persona como ser racional y libre, puesto que lo condena a recibir órdenes o las dádivas que el Estado o un grupo de nivel superior le conceda. Es necesario entonces que el sistema institucional reconozca a los grupos sociales la autonomía en su esfera de acción, mediante una descentralización de todas las funciones que puedan ser realizadas sin intervención del Estado. Al Estado, en función del principio aludido, le corresponde fomentar el surgimiento de cuerpos intermedios, estimularlos mediante facilidades, ejemplo, exenciones impositivas, ordenar su funcionamiento y fiscalizarlos, y suplir su actividad cuando resulte imprescindible. A la autoridad pública le compete procurar el bien común de la sociedad respectiva, mediante la actividad de gobierno, que consiste en supervisar, controlar y arbitrar la gestión de los grupos sociales. En síntesis, dice Saccheri, el Estado no ha de dejar hacer, como supone el liberalismo, ni hacer por sí mismo, como pretende el colectivismo, sino ayudar a hacer. Con respecto a la propiedad privada, este concepto ha originado desde hace un tiempo muchas dudas, en especial sobre los llamados bienes de producción, que a diferencia de los bienes de consumo, se utilizan para producir otros bienes. De allí que algunos consideran que con respecto a esta categoría no sería lícito la apropiación privada, debiendo quedar en manos del Estado o de órganos colectivos. En realidad, si se parte de un enfoque realista del hombre, la propiedad privada de los bienes materiales constituye un derecho natural, como proyección de su ser para utilizar las cosas que necesita para asegurar su plenitud. Sin embargo, el derecho de propiedad es un derecho secundario, subordinado al destino universal de los bienes, un principio de la doctrina social poco comentado, poco conocido. De allí que la propiedad no sea un derecho absoluto, porque posee una función social. En palabras de Juan Pablo II, sobre toda propiedad grava una hipoteca social. De modo que, no solo en casos de abusos graves o injusticias notorias en el uso de un bien, sino también en situaciones de emergencia,
la autoridad pública puede limitar el ejercicio del uso de una propiedad en virtud del bien común. Impedir, en cambio, la posesión de bienes de producción a los particulares implicaría negar la posibilidad de que las personas y los grupos dispongan de un margen de iniciativa para aplicar sus cualidades y recursos. Esto limitaría su libertad, haciéndolos dependientes del Estado, puesto que al quedar estatizada toda la actividad económica, el órgano público podría también controlar los bienes de consumo. El destino universal de los bienes significa que, puesto que han sido creados para todos, por Dios, y que todos los necesitamos para vivir, cada ser humano debe poder participar en algún tipo de propiedad. Esto conduce a la necesaria difusión de este derecho, a todos los hombres, en especial a quienes dependen solo de un salario o ingreso fijo. Partiendo del hecho de que el sistema de seguridad social se sostiene con el aporte previsional de los trabajadores, que son salarios diferidos, que un jubilado reciba un haber que no cubre siquiera la canasta básica que determina la línea de pobreza, como ocurre actualmente en la Argentina, resulta obvio que debe ser reemplazado por algún sistema más justo. También el asalariado común recibe un ingreso mínimo, que no supera actualmente la línea de pobreza, en la mayoría de los casos, y se mantiene en una situación de inseguridad respecto al futuro, puesto que no tiene garantizada la estabilidad laboral ni capacidad de ahorro. La enseñanza pontificia siempre consideró injusto que el capital se apropie la totalidad del beneficio económico, que es resultado de la cooperación conjunta con el trabajo. De allí que se propusiera que las empresas reconozcan a sus trabajadores un título de crédito. Dado que el Producto Bruto de los países se acrecienta permanentemente, es justo que todas las categorías sociales tengan participación adecuada en el aumento de la riqueza de la nación respectiva. Saccheri propone la participación en sociedades de inversión de capital variable o fondos de inversión. Con respecto a los grupos intermedios, se denomina así a las asociaciones o grupos ubicados en la sociedad entre la familia y el Estado, a través de los cuales se canalizan los vínculos sociales que surgen de la vida comunitaria. Su existencia y libre actividad manifiestan un orden social natural, pues como enseña Santo Tomás, el verdadero y genuino orden social postula que los distintos miembros de la sociedad se unan entre sí por algún vínculo fuerte. Tanto la ideología liberal como la marxista han impugnado la existencia de estas asociaciones. El marxismo y otras ideas que derivan en sistemas totalitarios consideran que el funcionamiento de grupos independientes del Estado implica permitir el individualismo egoísta. A su vez, el liberalismo impulsó en su época el Edicto de Turgot, surgido en el año 1776 durante el reinado de Luis XVI, y luego de la Revolución Francesa, la ley Le Chapelier en 1791. Ambas impidieron el funcionamiento de las corporaciones, que agrupaban a las personas por su oficio o profesión y que actuaron estupendamente durante varios siglos, durante toda la Edad Media. La doctrina social, por el contrario, propugna que la autoridad pública se dedique a restaurar las profesiones, avanzando en la formación de cuerpos que integren conjuntamente los obreros y patrones por ramas de producción o de servicio. A su vez, el Estado les debe permitir resolver por sí mismos los asuntos de menor importancia, en razón del principio de subsidiariedad. Estas corporaciones funcionarían en sentido inverso al impulsado por los gobiernos totalitarios, es decir, actuar desde la base hacia arriba, de manera espontánea, sin subordinación al Estado, y no como en el corporativismo vertical fascista que actuaba de arriba hacia abajo.
Vinculado al tema anterior, y para evitar equívocos, desde Juan 23 en adelante, los documentos pontificios dejan de usar la denominación de corporación o corporativismo, utilizando la expresión organización profesional de la economía, para representar a la misma institución, considerada el centro de la doctrina cristiana en materia económica. Así se evitan las consecuencias negativas del individualismo liberal, también del estatismo masificante. A través de los organismos profesionales, el sector laboral puede intervenir en las decisiones relativas a la rama de producción o servicio respectiva. También participar en los beneficios. No puede hablarse en cambio de un derecho a la cogestión en cada empresa, ni sería conveniente vincular la participación de los trabajadores en el resultado financiero de la empresa en que se desempeña cada uno, pues podría ser negativo. Resulta aconsejable, por el contrario, que la cogestión y la participación se realicen en la organización de la economía a nivel nacional. Debemos analizar brevemente ahora también lo que se denomina la reciprocidad en los cambios. Para que el intercambio de bienes en la sociedad se realice de manera justa, es necesario que cada uno de quienes intervengan conserve la situación que tenía anteriormente. Aristóteles realizó la primera formulación de esta ley en la Ética a Nicómaco, en el capítulo 5, al referirse a la justicia conmutativa. Decía Aristóteles: la ciudad se sostiene merced a la reciprocidad proporcional. En efecto, ¿cuál es la razón que determina que a un productor libre vivir no aislado, sino a incorporarse a la vida social? Es porque quiere contribuir con su producción al bien de los otros productores de la sociedad y recibir en cambio de lo que ellos produzcan otro tanto como el que entrega. Porque si él entregase más y le dan menos, desaparece para él la razón de vivir en sociedad. Esta ley complementa y corrige los efectos de la ley de la oferta y la demanda, que cuando no es regulada por el mercado, inevitablemente deriva en el aprovechamiento de los más poderosos sobre los más débiles. Esto ocurre no solo en las relaciones entre particulares, sino también entre los sectores sociales y económicos que actúan en el mercado. Siempre el avance de un sector se logra en detrimento de otro. El equilibrio no puede lograrse espontáneamente, sino que requiere el arbitraje del Estado, que es el gerente del bien común, para lograr que se cumpla la reciprocidad en los cambios. La función reguladora se hará más fácil con la intervención de las organizaciones profesionales, que en la Edad Media contribuían incluso a fijar el precio justo de los bienes. Con respecto al bien común, que Carlo Saccheri trata en su libro en el capítulo 41, es el fundamento de la vida social y política, conforme al orden natural, y a su vez es el fin específico del Estado. Saccheri descarta la definición moderna que siguen reiterando los documentos eclesiales desde hace medio siglo, que no es defectuosa, pero sí ambigua, se presta a la confusión, y ha sido cuestionada por prestigiosos intelectuales. Por eso, Saccheri adopta la de Pío XI, incluida en la Divine Ilus Magistre, en el párrafo 36. Define el bien común como la paz y seguridad de que gozan los sujetos en el ejercicio de sus derechos, y al mismo tiempo el mayor bienestar espiritual y material posibles en esta vida mediante la unión y la coordinación de los esfuerzos de todos. En conclusión, en nuestro tiempo, donde se extiende la confusión y el error, la doctrina social católica puede ayudar a no desviarse del recto camino hacia el bien común, no solo a los creyentes, sino a toda persona de buena voluntad.
De allí que el manual escrito por este filósofo argentino constituye un valioso aporte, especialmente en un país como la Argentina, donde pese a estar constituido mayoritariamente por bautizados, resulta escandaloso el desconocimiento y por eso la falta de vigencia de esta doctrina, como lo han reconocido los obispos argentinos en el documento Navega mal adentro del año 2003 en el punto 38. La antropología cristiana permite un discernimiento de los problemas sociales, para los que no se puede hallar una solución correcta si no se tutela el carácter trascendente de la persona humana, plenamente revelado en la fe. A tal efecto, la doctrina social de la Iglesia puede cumplir un rol importante, pues sirve como lugar de encuentro entre la razón y la fe. Habla del hombre y de la comunidad de los hombres, y al hacerlo, habla también de Dios. De esta manera finalizamos estos dos videos breves que hemos querido dedicar a honrar la memoria de uno de nuestros grandes maestros argentinos, el profesor Carlos Saccheri. Les agradecemos como siempre la atención dispensada y próximamente continuaremos con esta actividad nuestra que ya lleva 43 años de difusión de la doctrina y también de nuestra opinión modesta con respecto a la situación argentina en su forma de evolución, lamentablemente negativa desde hace muchos años. Gracias nuevamente y hasta pronto.